Es domingo 5 de mayo del 2024. Estaremos viendo el segundo libro de Samuel, capítulo 19, del versículo 40 y todo el capítulo 20 hasta el versículo 26, donde termina. Y he titulado este mensaje Un reino inestable. Un reino inestable. Oremos. Amado Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos permite estar reunidos en tu nombre. Seguimos adorándote en espíritu y en verdad. Y atentos, Señor, a que tú hables a nuestra vida por medio de tu palabra. Ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Que lo que tú vas a hablar hoy, Señor, dé fruto de justicia en cada uno de nosotros y que traiga salvación también donde aún no hay salvación. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. La tensa situación que estamos viviendo a nivel mundial es un indicador de la incapacidad del ser humano para lograr la verdadera paz y justicia. Repito, la tensa situación que estamos viviendo a nivel mundial es un indicador de la incapacidad del ser humano para lograr la verdadera paz y la justicia. Es indudable que estamos en una etapa de gran inestabilidad. Y esto a pesar de los aparentes esfuerzos humanos para arreglar las cosas, que más bien parecen recrudecerse. ¿A qué se debe tanta inestabilidad? La Biblia nos enseña que es consecuencia de la codicia humana. En el libro de Santiago, capítulo 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? La pregunta es muy directa, es muy válida. Dice, ¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. Es claro, pues, que la codicia en el corazón del humano conduce a las guerras y los conflictos. En pequeña escala, a nivel personal, y a gran escala, a nivel mundial. Y esto es causa de que mucha gente sufra. La dureza del hombre puede permitir que los vulnerables sufran innecesariamente. La corrupción generada por la codicia puede resultar en el colapso de edificios y sistemas de transporte, matando y dañando a mucha gente. El abuso y extorsión le roba no solamente parte del sustento a los ciudadanos, sino también los lleva a vivir en temor y en una especie de esclavitud sirviendo a los opresores. Y a pesar de los aparentes esfuerzos de algunos gobiernos y de organismos multinacionales como la ONU, de protestas a nivel generalizado, de manifestaciones de indignación, parece imposible detener la creciente inestabilidad. A medida que hemos estado siguiendo el relato bíblico del reino de David, hemos visto dos aspectos de dicho reino. Dios escogió a David y lo puso por rey sobre el pueblo de Israel, haciéndole la promesa de establecer un reino estable
y eterno. Por un lado, hemos visto que el reino de David mostraba algo de eso. Algo del carácter del rey y del reino prometido. En el capítulo 8, versículo 15 del segundo libro de Samuel dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Pero por otro lado, el reino de David no era ni remotamente el reino prometido. Él mismo cometió graves pecados. Sus fracasos hicieron que su reino fuera inestable. No era lo suficientemente sabio, poderoso o bueno como para establecer un reino permanente de bondad, amor y justicia. Con el tiempo, su reino mostró la debilidad de todas las comunidades humanas. Es por eso, por lo que nuestra confianza no puede estar en este mundo. No puede estar en los gobiernos de este mundo. No puede estar en las promesas de los gobernantes, sino en el reino inconmovible del Señor Jesucristo. Esta sección que vamos a estudiar compara y contrasta el reino frágil y dividido de David con el reino de Dios, que será perfecto y unido cuando Jesús, el verdadero rey, regrese. Veremos que en el ocaso del reinado de David, su reino se caracterizó, número 1, por contiendas y división. Número 2, por rebelión. Y número 3, por traición y engaño. Y mi oración es que esto nos ayude a no poner nuestra confianza y esperanza en este mundo, sino en Cristo como nuestra roca y fortaleza, viviendo como es digno del llamado que hemos recibido de Él. Veamos en primer lugar una característica de este reino que es el de contiendas y división. Un reino dividido. Hemos visto que el regreso de David como rey no fue algo sencillo. La unidad que prevalecía se vio fuertemente dañada por la sublevación de Absalón, su hijo. Y las contiendas entre los distintos bandos se hicieron presentes. Ya no estaba Absalón, sin embargo, prevalecían las contiendas. Vean el versículo 40 del capítulo 19. El rey entonces pasó a Gilgal y con él pasó Quimam. Y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. Vemos un contraste aquí entre los de Judá y los de Israel. Las tribus de Israel y la tribu de Judá. Todo el pueblo de Judá dice que acompañaba al rey, es decir, todo Judá estaba representado en el recibimiento de David para conducirlo otra vez a Jerusalén. Mientras que solo la mitad de los de Israel estaban representados. Y esto es un indicador de que los de Israel no llegaron a un acuerdo y la mitad decidió no darle su apoyo a David. Entonces se desató una serie de contiendas entre las tribus. Versículo 41 dice, y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Mas ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Por un lado,
Los de Israel reclamaron a David que los de Judá lo habían acaparado. Literalmente dice, te han llevado. Una palabra en el original que implica robar o llevar por la fuerza. Acusaban a los de Judá de haberse apoderado de David. Entonces los de Judá respondieron que tenían mayor derecho porque David era su pariente, es decir, de su misma tribu. Y sin embargo argumentaban que no habían recibido ningún privilegio de parte del rey. La discusión continúa y los de Israel responden argumentando que tenían mayor derecho sobre el rey por ser superiores en número y representación. Y además fueron los primeros en acercarse a David para hacerle volver. A mí me parece que estaban actuando como niños de primaria. No, mi papá es más fuerte que el tuyo. No, es que mi papá tiene un pick-up más grande. No, es que, y así, ¿verdad? O sea, discutiendo de una manera insensata. En lugar de unirse y decir, viva el rey, bienvenido sea David. La actitud contenciosa de los israelitas encontró una respuesta aún más violenta por parte de los de Judá. Y lo que esto demuestra es que el regreso del rey David no unió al pueblo. Todavía había profundas divisiones en su reino, situación que conduciría a la división definitiva del reino más tarde, años después. En su regreso, las contiendas entre los grupos no fue lo único que David tuvo que enfrentar. Porque además de eso, no faltó quien incitara a la rebelión abierta. Entonces, además de las contiendas, vemos en segundo lugar la prevalencia de la rebelión. Contiendas y división por un lado y rebelión por otro lado. Vean el versículo 1 del capítulo 20. Y les recuerdo que en la Biblia nosotros tenemos ordenado por capítulos y versículos, pero originalmente no había esa división. Entonces es la continuación de la misma narrativa. Dice el versículo 1, aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Valiéndose de la discusión acerca de los derechos que cada tribu tenía acerca del reino, un tal Seba incita a los de Israel a no reconocer a David como su rey. Su argumento era que no tenía caso seguirlo, ya que no serían reconocidos por David. Ahorita regresaremos con Seba. Pero además de toparse con esa rebelión, David tendría que resolver el asunto de sus concubinas. Versículo 3 dice, y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Al llegar a la casa real, David debe decidir qué pasará con las concubinas que había dejado cuando salió huyendo de Absalón y que fueron ultrajadas por él, por Absalón. Entonces decidió darles un trato como si fueran viudas. Es decir, serían sustentadas, pero pasarían el resto de su vida en estricta soledad, sin tener relaciones con él ni poder casarse de nuevo. No las divorció porque no eran culpables, pero ya no eran reconocidas públicamente
como sus concubinas. Entonces tenía conflictos dentro de casa, por decirlo así, y tenía también conflictos fuera de casa. Regresando a Seba, el rebelde, dice el refrán: a río revuelto, ganancia de pescadores. La contienda entre los distintos grupos fue aprovechada por este hombre, quien es descrito aquí como un hombre perverso, literalmente un hombre de Belial, que significa alguien sin valor alguno, un hombre malvado. Este hombre tomó el lugar de Absalón para intentar mantener dividido el reino. Y todos los hombres de Israel que no habían decidido unirse a David fueron con él. Su mensaje era que no serían reconocidos como pueblo por parte del hijo de Isaí. No le llama David, sino el hijo de Isaí. Una manera que usaba Saúl para referirse a David, digamos, un tanto despectiva. Esto era completamente falso. Pero así actúan los que quieren jalar agua para su molino, sembrando la duda en los demás para que se unan a su movimiento. Eso es lo que hizo Absalón, ¿verdad? Vimos que se ganó el corazón del pueblo. Ahora Seba intenta hacer lo mismo y poniendo duda en los israelitas acerca de lo que iba a pasar con ellos si le daban el respaldo a David. Pero ahora David sabe que debe actuar cuanto antes para detener la sublevación liderada por Seba. Y en lugar de enviar a su general Joab, al que había sido su general, le encarga la misión a Amasa. Vean el versículo 4 y 5. Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Ahora, ¿quién es este Amasa? ¿Quieren saber? Escuchen la prédica de la semana pasada. ¿Sí? Él había sido general de Absalón. Obviamente, pues había estado involucrado en la conspiración en contra de David. Pero David le prometió hacerlo su general en lugar de Joab si se pasaba de su lado y se traía a sus seguidores. Y por lo visto ahora ya lo consideraba el comandante de su ejército, porque es al que envía tras este rebelde Siba. Pero Amasa no cumple con la tarea en el tiempo que David le asignó. Y tienes que reunirlos en 3 días y presentarte aquí delante de mí con todo el ejército de Judá. Y David no estaba dispuesto a perder más tiempo. Así es que le asigna la tarea de ir tras Seba a Abisai, hermano de Joab, que también era comandante de los ejércitos de David. Vean el versículo 6. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú a los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes. Salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Es interesante que David no envía a Joab a liderar esa misión para atrapar a Seba, sino a Abisai, el hermano de Joab. Todo indica que David estaba determinado a hacer a un lado a Joab, resentido aún por la muerte de Absalón. Entonces Abisai salió con el rey, como el rey le había ordenado, comandando aún a los hombres de Joab. Y Joab también estaba con ellos.
Muy pronto queda claro que el hombre a cargo en realidad seguía siendo Joab. Era un hombre leal a David y a su reino, muy celoso de su deber, pero con un carácter impetuoso, matando previamente a Abner cuando Dios quiso hacer las paces con él. Y luego mató a Absalón cuando David les había pedido que le conservaran la vida. No tuvo paciencia tampoco con el dolor de David por la muerte de Absalón. Él siempre quiso asegurar el reino de David por medio de la fuerza y la espada. Tipo el carácter de Pedro, ¿verdad? Que quiso defender al Señor con la espada y le cortó la oreja a aquel soldado que fue a detenerlo. Y ahora está a punto de actuar de la misma manera. Pero esto a escondidas de David. David había enviado a Abisai a llevar a cabo la misión, a hacerse cargo de la misión. Pero Abner tenía otras intenciones. De manera que las contiendas y divisiones le agregamos rebelión y ahora traición y engaño como características del reino actual de David. Vamos al versículo 8. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, es decir, su ropa de militar. Y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Enfilados en la persecución de Seba, se encuentran con Amasa, que andaba reuniendo a la gente de Judá para la misión. Era el momento que Joab estaba esperando para quitar del camino a Amasa, quien había sido designado por David como comandante del ejército en su lugar. Así es que Joab se acerca a Amasa en un tono amigable, pero aprovecha para encajarle la daga. Vean el versículo 9. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. Y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. La expresión "te va bien" es el tradicional saludo de "la paz sea contigo", el shalom de los judíos. Pero las intenciones de Joab eran cualquier cosa menos paz y bienestar para Amasa. Pues mientras con una mano lo acercaba para besarlo, con la otra lo apuñalaba. Así Joab quita del camino a un rival en sus aspiraciones para ser el único hombre fuerte del reino. Para David era uno de esos hombres leales como ningún otro, pero que no se sujetaba a sus deseos e instrucciones. Es como ese tipo de amigos al que aplica el dicho: no me ayudes, compadre. Su intención aparentemente era proteger el reino, pero su método era la fuerza bruta. Si te estorba, elimínalo del camino. Pero evidentemente Joab también tenía sus motivaciones egoístas. No soportaba la competencia. Al igual que con Simei, David no hizo nada para enfrentar y frenar a Joab, pero le encargó a Salomón que lo hiciera.
en el ocaso de su muerte, si vamos al libro primero de Reyes, capítulo 2, ahí adelantito, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 5, David le está dando instrucciones a Salomón, su sucesor, sobre qué cosas debe hacer, qué cosas deja pendientes. Y le dice en el versículo 5, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner de Ner y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. La misma instrucción que le da poquito adelante con respecto a Simei. ¿Sí? Encárgate de él, Salomón. Haz justicia, cosa que David no se atrevió a hacer. Le deja de tarea a su sucesor. Por lo pronto, Amasa había sido quitado del camino y Joab estaba de nuevo al mando. Y como si nada hubiese ocurrido, Joab y Abisai continúan la persecución de Seba. Y para que no se confundiera el resto de los soldados, uno de los muchachos de Joab se paró junto al cadáver ensangrentado de Amasa y declaró que no había conflicto de lealtad, que Joab y David estaban unidos en esto. Vean el versículo 11. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Obviamente los soldados estaban un poco desconcertados, ¿no? Espérate, si Amasa era el que nos estaba liderando en esto, Joab lo mata, entonces, ¿con quién estamos? Entonces aquí les dice, hey, no tengan duda, Joab está con David, David está con Joab, síganlo a él, sigan a Joab. Y era una escena grotesca, por lo cual el muchacho arrastró el cuerpo de Amasa fuera del camino y lo cubrió con una manta. Dice el versículo 12, y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino y todo el que pasaba, al verle se detenía. Y viendo que el hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. O sea, eliminado, hecho a un lado, aquí no ha pasado nada, sigamos adelante, ¿no? Vamos tras el rebelde. Versículo 14, y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba para derribar la muralla. Lo que no quería David que pasara, que Seba llegara a una fortaleza, pues ya había ocurrido. Pero al parecer Seba estaba perdiendo fuerza, ya que la mayoría se unía a Joab en su persecución. Y finalmente lo dejan solo en la fortaleza de Abel. Ahora, para Joab, dado su carácter, era un guerrero, no era ningún problema destrozar toda una población para lograr su propósito. Inmediatamente sitian la ciudad y empiezan a derribar la muralla. Era uno de esos momentos en los que dan ganas de gritar, que alguien actúe con sensatez. ¿Qué no ven lo que está pasando? ¿Van a dejar que esto siga adelante? Y en eso la providencia de Dios interviene utilizando nuevamente a una mujer sabia y prudente para evitar una masacre. Vean el versículo 16 y 17. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo,
oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Vemos de nuevo que de no ser por la gracia de Dios, esto hubiera sido algo desastroso. Y de no ser por la gracia de Dios, ya no existiera nada en este mundo en el cual vivimos. Ya nos hubiéramos hecho trizas unos a los otros, ¿verdad? Hay el potencial para hacerlo. Y muchas veces el deseo. Pero la gracia de Dios actúa para detener por un tiempo el mal y permitir que sus planes sigan avanzando. Recuerden que fue por la intervención de Abigail que se evitó que David se vengara de Nabal y derramara sangre innecesariamente. Fue también por la intervención de una mujer que David se reconcilió con Absalón. Ahora otra mujer calificada como sabia aquí toma la iniciativa de salvar a su ciudad de las fuerzas destructivas de Joab. Ella logró la atención de Joab. Se presenta delante de él como su sierva. Vean el versículo 18. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Así se llamaba la ciudad donde vivían. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Esta mujer, que por lo visto tenía buena reputación en el pueblo y tenía influencia hacia el pueblo, le hace ver a Joab lo que la ley de Dios dada a través de Moisés decía. En Deuteronomio 20:10 dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Es decir, le harás una oferta de paz. No llegues y arrases inmediatamente. Hazle una oferta de paz. Y eso es lo que esta mujer realmente está haciendo con Joab. Esta es una ciudad pacífica. Entonces no vengas, no quieras destruirla. Aquí se han atendido asuntos, pero por medio del diálogo. Dice, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Era un lugar pacífico, donde se resolvían los asuntos de manera pacífica. Y es interesante que esta mujer no se valió de su propia astucia y argumentos humanos como un medio para disuadir a Joab, sino que hizo referencia a la ley de Dios. Y de esa manera logró que Joab prestara atención. Y eso debe ayudarnos a nosotros a entender que tanto en la formación de nuestros hijos como en la exhortación de unos a otros, siempre debe estar la autoridad de la palabra de Dios por delante. Nuestros argumentos son sumamente débiles ante la solidez de las verdades divinas. No es lo que yo pienso, que mira, que por acá, que por el otro lado. No, ¿qué es lo que Dios dice? Esto es lo que esta mujer hace con Joab. Te reconozco, soy tu sierva, pero apelo a que tú conoces lo que la ley
de Dios dice. Entonces, vamos arreglando el asunto. Versículo 20, Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. Ajá. Estaba haciendo momentos antes, ¿verdad?, que esta mujer lo confronte. Así que con cierta hipocresía, Job responde, ¿quién me crees, mujer? Típica respuesta, ¿no? Cuando nos sentimos confrontados. ¿Quién, yo? ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Entonces, Joab le explica a la mujer cuál es la razón para el asalto a la ciudad. Versículo 21 dice, la cosa no es así. O sea, no es que yo quiera destruir la ciudad. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Briqui, ha levantado su mano contra el rey David. Entregada a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. ¿Para qué destruyes a todos y a toda la ciudad? ¿A quién quieres? ¿A ese rebelde? Te lo entregamos. Y asunto arreglado. No estaba dispuesta tampoco como intercesora a derramar sangre innecesariamente. Si Seba era culpable de rebelión, pues que Seba pagara. ¿Por qué los demás tenían que pagar los platos rotos? Pero ¿pueden apreciar el alcance de una mujer sabia? Mujeres, ustedes pueden ser un instrumento en las manos de Dios para detener el avance del mal o para permitir que siga adelante. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Ahora, varones, me lo digo a mí y les digo a ustedes, es necesario que reconozcamos que Dios ha puesto mujeres en nuestro entorno para frenarnos, para que no actuemos impulsivamente. Y particularmente esta es una de las funciones de la esposa como ayuda idónea. Qué bien haremos en valorarla como tal y apreciar su discernimiento espiritual. Ahora, dando a entender que él solo veía por los intereses del rey David, Joab no estaba dispuesto a tolerar que alguien como Seba se atreviera a levantar su mano contra el rey David. O sea, que afrentara, que atacara a David y quisiera dividir su reino. Sin embargo, Joab acaba de matar a Amasa, a quien David había escogido para comandar su ejército. Vemos aquí que el sentido de justicia de Joab era determinado por las circunstancias y por sus propios deseos, sus propias motivaciones e intereses. Pero la mujer le asegura que su petición será concedida sin necesidad de destruir la ciudad. Y entonces va y plantea al pueblo la situación, quienes responden entregando la cabeza de Seba. No estaban dispuestos a sufrir por causa de un rebelde. Versículo 22, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. Nótese, con su sabiduría, ¿sí? Y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. De esta manera fue sofocado otro intento de rebelión en contra de David. Y Joab regresó a Jerusalén
para reunirse con David. El reino estaba otra vez, digamos, en paz, entre comillas, al menos temporalmente. Y David se dedica a reorganizar las cosas, pero ya no iban a ser iguales. Dice el versículo 23 al 26, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. O sea, nuevamente Joab toma la función de comandante del ejército de David. Lo hizo como que por la fuerza, ¿no? Pero David lo aceptó. Y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos. Y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, ese otro Seba con B chica. Y Sadoc y Abiatar, sacerdotes. E Ira Jaireo fue también sacerdote de David. Básicamente, aunque es una organización parecida a la del capítulo 8, si comparamos ambas, son parecidas, donde reinaba la justicia y la paz. Existen diferencias significativas que indican que el reino de David ya no era igual. Iba en franco declive. Ya no habla, por ejemplo, como en el 8:15 de David, administrando justicia y equidad a todo el pueblo, sino que ahora es claro que reinaba con dificultad, que Joab seguía siendo su general, pero no por voluntad de David, sino porque al parecer no le quedaba otra o así lo permitió. Además, David ahora tenía a alguien llamado Adoram sobre los tributos, es decir, el trabajo forzado. Es algo que no existía en Israel. Una especie de esclavitud que incluía a los israelitas y que contribuyó a la eventual división del reino. Es decir, David recupera el reino, pero en una condición sumamente inestable. Era un reino inestable. Ya no había sido lo que fue antes. Se había convertido en algo demasiado parecido a los reinos de este mundo, liderados por hombres humanamente bien vistos, impresionantes como Saúl, ¿se acuerdan? En lugar de hombres temerosos de Dios y sostenidos por la astucia, el engaño y la fuerza bruta de personas como Joab, sujetos a rivalidades, a la rebelión y al engaño. El reino de David nunca se recuperará. Sin embargo, aún queda la promesa que Dios le hizo a David de afirmar su casa y su reino para siempre, garantizándole un trono estable por toda la eternidad. En el capítulo 7, versículo 16, le dijo, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y es evidente que esto no se cumplió en David. Quienes tenían puestas sus esperanzas en David y en su reino, pues quedaron decepcionados. Ni en Salomón, ni en ninguno de los reyes que le siguieron, sino en el Señor Jesucristo. Nosotros, los que por la gracia de Dios hemos creído en Jesucristo como Salvador y Señor, estamos recibiendo un reino distinto, un reino que la Biblia llama inconmovible, por demás estable. En Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
A diferencia de los reinos y gobiernos humanos, el gobierno de Cristo es uno completamente estable, firme, que nada lo puede alterar. Y que si bien es cierto que en tanto el Señor regrese estaremos sujetos a las vicisitudes de este mundo, llegará el día, como dice Hebreos 12:27, de la total remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y este reino, el reino de Jesucristo, no puede edificarse por medio de la astucia, mucho menos por el engaño o por la fuerza, porque es un reino espiritual. Jesús respondiendo a Pilato que lo cuestionaba, ¿eres tú el rey de los judíos? Él dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. No esperemos de los gobiernos de este mundo algo que solamente podemos recibir de nuestro Señor. Y mientras tanto hagamos lo que nos corresponde hacer, que es vivir como ciudadanos del reino de luz. ¿Cómo? Número uno, en santidad y no con astucia. Vayan conmigo a 2 Corintios 4. Segunda Corintios 4:1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No andamos con astucia, sino en santidad, haciendo lo que a Dios le agrada. En segundo lugar, en unidad y no en contiendas y divisiones. Vayan allá a 1 Corintios ahora, capítulo 3, versículo 1. Pablo está reprendiendo a la iglesia en Corinto porque no estaban actuando como un verdadero cristiano se supone que debe actuar. Y le dice, de manera que yo, 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Se parece aquí, ¿verdad?, a lo que estaba sucediendo acá entre los judíos, los de Judá y los de Israel. No, pues que nosotros somos más, pero no, pero nosotros somos sus parientes. Pero no debe ser así entre nosotros, porque la iglesia es una evidencia de la verdadera unidad de su pueblo y por lo tanto debe andar en esa unidad lograda por Cristo en la cruz. En Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De gentiles y judíos hizo un solo pueblo, que es su iglesia. Nosotros los que le pertenecemos somos todos uno en Cristo. Dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tenemos una unidad. Solamente por pertenecer, por haber sido redimidos y pertenecer a la familia de Cristo.
Debemos andar en esa unidad y no en contiendas y divisiones, no con astucia, sino en santidad. Ahora, nuestra confianza no puede estar en este mundo, sino en el reino inconmovible del Señor Jesucristo. Y David, con todas sus fallas, sabía esto. Y en sus momentos de profunda meditación escribía acerca de la seguridad y confianza que solo se puede encontrar en el Señor. En el desenlace del libro de Samuel, lo veremos más adelante en el capítulo 22, se encuentra el Salmo 18. Vayan ahí a Samuel 22, segundo de Samuel 22, versículo 2, poquito adelante de donde estamos. Y dice que David dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza, 22:2, ¿sí? Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Qué lugar más seguro que la roca firme y eterna? Él es mi roca, dice, y mi fortaleza. Él es mi libertador, es mi Dios. Por tanto, en Él confiaré. Él es escudo y el fuerte de mi salvación. Solamente en Él puedo encontrar el refugio verdadero. ¿Qué lugar más seguro que la roca firme y eterna? Nuestra confianza no puede estar en este mundo. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que en Él encontramos completa seguridad. Vamos al Salmo 96. A partir del versículo 10. Salmo 96, 10. Dice, decid entre las naciones, Jehová reina. Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Nuestra esperanza no está en los gobiernos de este mundo. No está en lograr la paz de este mundo, sino en el reino de Dios, que ha venido a nosotros en la persona de Jesús. Cristo es nuestra paz, porque Él vino a reconciliarnos con Dios. Y si vino a reconciliarnos es porque estábamos enemistados con Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de Dios, de su ciudadanía. Pero Cristo, ¿verdad?, dio su vida impecable, sin pecado,
para que si tú crees en Él, si tú crees que Él pagó por tus pecados, entonces recibas el regalo de la vida eterna, el perdón de esos pecados, y seas reconciliado con Dios. Y esa es la mayor seguridad que puede haber. Esa es la única seguridad que nosotros podemos tener. Insisto, nuestra esperanza no está aquí y en las circunstancias de aquí, sino en el reino de Dios. Vamos a participar, como lo hacemos normalmente, cada primer domingo de mes en la Cena del Señor. Y quiero recordarles que participar de la Cena del Señor es precisamente hacer memoria. Jesús dijo, hagan memoria de ese hecho tan maravilloso de que Él dio su vida, derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Es por su gracia que podemos hoy disfrutar de esa relación con Dios y tener la certeza de la vida eterna.